Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video te voy a enseñar cuáles son los mitos y realidades de un MBA, así que quédate conmigo. Y bueno, vamos comenzando con este video. Quiero decirles que esto es de mi experiencia personal, todo lo que me dijeron las personas a lo largo del tiempo que viví este proceso de estudiar para un MBA. Obviamente a ti te van a decir también cosas muy similares o algunas cosas diferentes. Si te dicen cosas diferentes, coméntalas aquí. Que también no es como que yo le haya comentado a medio mundo, simplemente las cosas que me dijeron mis personas cercanas. Y bueno, vamos comenzando. La primera es que las personas relacionan automáticamente un MBA con una cosa impagable, con algo totalmente fuera de este mundo. Sí son bastante costosos los MBAs, tengo que admitir que no son nada baratos, pero es una inversión. Obviamente, como he comentado en otros videos, hay gente que invierte su dinero en lo que quiere, hay gente que prefiere comprarse un terreno, hay gente que prefiere invertir en oro o en criptomonedas o en lo que sea. Pues simplemente hay gente que nos gusta invertir en nosotros. Tú puedes perder tu casa, puedes perder criptomonedas, puedes perder todo, pero si inviertes en ti, eso no lo vas a perder, eso se queda aquí grabado, ¿va? Al menos que te pase algo en la cabeza y sí digo ya, pues qué se le hace, ¿verdad? Pero lo que voy es que obviamente es más difícil que te pase algo así a que pierdas algo en tu cuenta de banco. Yo en mi vida he perdido muchas veces el dinero de mi cuenta de banco y al final de cuentas es dinero y se recupera, pero el conocimiento no. El segundo es que también las personas piensan que las empresas en las que trabajas te van a pagar el MBA o de que no, pues quién te lo va a financiar, cómo le vas a hacer. Al menos que tú seas millonario, pues te lo va a financiar tu familia, tu papá, tu tío, quien sea. Pero pues para personas normales como nosotros que no somos millonarios, nos lo tenemos que pagar nosotros. Solamente el cerca del 6% de las personas que estudian un MBA se los paga a alguien. Entonces, no te preocupes si no tienes dinero, yo tampoco tengo dinero y el 94% de nosotros que no tenemos ese recurso inmediato, esa liquidez inmediata para pagar $200,000, pues solicitamos un préstamo al banco. Eso ya depende también de qué tipo de universidad hayas quedado, porque esto va relacionado con otro mito, y es que personas dicen que cómo te van a dar un crédito por esas cantidades. La verdad es que es muy fácil. Si tú eres aceptado por una buena universidad, las universidades tienen prestigio y obviamente los bancos no son tontos y saben que si tú estudiaste en una determinada universidad, pues hay más posibilidades de que les regreses ese dinero que te prestaron. Entonces ellos están conscientes de eso. Si tú llegas con una carta de aceptación de una buena universidad que esté en el top 100, obviamente van a decir, no, pues sabes qué, sí, yo te presto. Ahí luego me pagas y te dan unas buenas tasas, o sea, sí te dan buenas tasas. No es lo mismo que tú llegues con una carta de aceptación de la Universidad Patito de allá de no sé dónde. Obviamente el banco va a decir, ay, pues este carnal pues ni siquiera quedó en una buena universidad. ¿Cómo le voy a prestar? ¿Cómo le voy a prestar dinero si a lo mejor no me va a pagar? Y otra cosa que también quiero aclarar es que este proceso no es para todos. Hay personas que no están dispuestos a invertir en sí mismos. Hay personas que, como te acabo de decir, prefieren invertir en algo tangible, algo que se vea, algo que se sienta, que se abrace, que lo rasques, lo huelas. Hay personas que quieren invertir en eso y está bien, o sea, es válido. Simplemente yo, por mi experiencia y la experiencia que he visto en personas muy exitosas, a mí me han recomendado que es mejor invertirse en sí. Entonces, una realidad es que este proceso no es para todos, porque implica mucho esfuerzo, implica recursos, implica estudiar, implica salir de tu zona de confort. Entonces, hay personas que ni siquiera están dispuestos a pagar por un curso en línea de $100, no van a estar dispuestos a pagar $200,000 por una maestría, ¿va? A lo que voy con todo esto es que pues simplemente arriesgues y pase lo que pase, vas a ganar algo, ya sea experiencia, ya sea vas a acelerar tu cerebro en el proceso de estudio, vas a ganar algo. Acuérdate que la única manera en la que puedes perder es no intentándolo, porque siempre vas a quedarte con la espinita de qué hubiera pasado. Entonces yo te recomiendo que no tengas miedo. A mí también me daba mucho miedo al aplicar y la verdad te lo recomiendo. Y bueno, otro punto que quiero tocar es el tema del inglés. Yo estaba muy preocupado porque pues yo nunca he vivido en Estados Unidos o en Inglaterra o en algún otro país donde se hable inglés 100%.
Y eso me preocupaba en cuanto a mi pronunciación. Eh, y bueno, entiendo perfecto el inglés, lo sé leer perfecto, tengo una comprensión perfecta al escuchar, pero la cuestión es que yo siempre tenía como esa inquietud de cuando me entrevistaran, que pues vieran que yo no sé hablar muy bien el inglés. Y eso es otra realidad. A ellos no les importa tanto tu pronunciación. Les importa más tu forma de leer, tu forma de comprender, tu forma de escuchar. Eso sí les importa bastante. Pero si no hablas porque vives en un país latino, si no hablas bien, al 100% el inglés, pues no te preocupes, simplemente, o sea, también si tienes que hablar algo, yo sí hablo bien, pero no tengo una pronunciación perfecta. Entonces, por eso no te preocupes, ellos mismos te aclaran que no hay una pronunciación perfecta, que ellos entienden que tú eres latino y que conforme vivas allá vas a ir mejorando ese inglés. Otra realidad que quiero decirte es que cuando apliques a los Estados Unidos, no se te vaya a ocurrir decir que en tus planes está quedarte. A ellos no les gusta eso. Porque en todas las universidades te preguntan que cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces no se te ocurra decir que planeas quedarte en los Estados Unidos. A nadie le gusta que vengan invasores a su casa, ¿sabes? Ni siquiera a ti. O sea, ¿cuántas veces no has visto a alguien en la calle que viene de otro lado y dices, ay, nos están invadiendo? Pues obviamente a ellos piensan igual. Entonces no se te ocurra decir que te vas a quedar. Normalmente tienes que empezar a decir que vas a regresar a tu lugar de origen, o sea que nada más vienes a agarrar aprendizaje y te vas de regreso. O cosas similares, o sea, pero no digas eso que te vas a quedar a vivir en los Estados Unidos porque sea cierto o no sea cierto, a ellos no les gusta, le choca que le diga eso. Entonces, eso es un consejo que te doy, tenlo muy presente. Para el siguiente mito, este es uno de los que más risa me dan porque hay muchas personas que piensan así. Ojo con esto, por favor. Las escuelas, las universidades en los Estados Unidos, las mejores universidades no son un club social. Y esto lo quiero aclarar porque yo creo que fácilmente unas 40 personas me dijeron que ellos quieren ir a estudiar un MBA para hacer relaciones, para tener contactos y así. Y yo digo, no, 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 no. O sea, ¿cómo puede ser posible eso? A todo el mundo les gusta tener contactos y ser influyentes y está bien, o sea, no te digo que esté mal, simplemente te digo que las universidades en los Estados Unidos no son para eso. Las mejores universidades en Estados Unidos son donde estudian las personas más inteligentes del mundo. O sea, hay personas que de verdad son brillantes. Y ya que empieces con el proceso vas a entender por qué te digo que no es para hacer relaciones. No es como aquí en México que sí, pues normalmente entramos a estudiar a donde puedes pagar. Si tú tienes mucho dinero, pues entras a la mejor universidad, pagas y, oye, no te aceptaron. Ah, no, pues ahí te va otro billetazo. No, pues que sí, que siempre sí. Ah, bueno, en los Estados Unidos no funciona así. En los Estados Unidos, ya que pasas el proceso y que eres seleccionado, ahora sí se te invita a pagar. Y si no puedes pagar, a ver cómo le puedes hacer para pagar. ¿Va? Y si tú quieres hacer contactos, si tú quieres tener relaciones de gente muy poderosa, pues mejor te sale más barato meterte al club social más picudo, al mejor club social del lugar en donde vives, porque pues se me hace como incongruente el irte a otro país, pasar un proceso tan difícil de estudio y pasar 2 años estudiando como para ir a hacer contactos. O sea, no, no, no me cabe en la cabeza, ¿sabes? Entonces, si esa es tu finalidad total, te recomiendo buscar en internet. Si hay universidades que se dedican a eso, como pues a ir a relacionarte, ir a beber ahí unas cervezas o algo y hacer relaciones, pero pues las mejores no se especializan en eso. En las mejores universidades se encuentran como los talentos más relevantes de cada país y juntos hacen empresas pues de alto nivel. Esa es la finalidad de los mejores MBAs. Si tú ya estás dispuesto a sacrificar 2 años de tu vida para ver si en esas universidades encuentras un buen contacto después de tanto esfuerzo, dinero y sacrificio, pues está bien. No te digo que no vayas a encontrar contactos, hay gente de mucho dinero, hay gente que son hijos de no sé quién, hijos de príncipes, hijos de reyes, hijos de los empresarios más exitosos, pero al final de cuentas no significa que esté lleno de eso.
¿va? Este es algo que quería aclarar y que es muy importante. Otro mito que quiero aclarar es que las personas, cuando tú les dices que quieres estudiar un MBA y que vas a pedir un crédito, se empiezan a escandalizar muchísimo diciéndote que cómo le vas a hacer para pagar, quién te va a contratar y si no te contratan, y si te vas a morir de hambre y te vas a quedar endeudado para toda la vida. Y te vas a empezar a molestar muchísimo con que ya se te acabó la vida por pedir un préstamo para una maestría, ¿no? Y la realidad es que el índice de contratación para personas egresadas de estas escuelas es altísimo. O sea, no tienes idea lo alto que es. Tú cuando dices que estudiaste en las mejores universidades, te van a llover ofertas, ofertas, ofertas de trabajo y son demasiado altas. O sea, no te imaginas lo que ganan las personas que salen de este tipo de maestrías. Esto es en el caso que quieras trabajar para una empresa. Y en el caso que quieras emprender tu negocio, pues, ¿qué te digo? O sea, pues tú conoces las empresas tú conoces las empresas que han fundado personas que salieron de estas universidades, no te tengo que contar, están en todas las aplicaciones de tu celular, en muchísimos lados, ¿sabes? Entonces, a lo que voy con esto es que cualquiera que sea el camino que quieras tomar, sea emprender un negocio o quieras trabajar para una empresa, al final de cuentas es muy bien remunerado y cada universidad en su página de internet o pues sí, en las especificaciones que te da, te tienen que decir el periodo en el cual tú te recuperas tu inversión. Te dicen, nuestros alumnos lo recuperan entre tanto por ciento de meses después de graduado. Y también hay otra métrica muy importante que ponen las universidades, es que cuánto tiempo tardas en conseguir trabajo después de salir. Y es muy, creo que está ronda como entre un mes y 3 meses, algo así, de lo que te garantizan que vas a conseguir trabajo una vez que te gradúas. Y, y aunque agarres el trabajo más, o sea, el más bajo que haya, así que dices, solamente agarré eso porque no encontré más, o sea, tú estarías ganando bastante dinero. O sea, no quiero decir cuánto, porque pues también yo no me quiero comprometer a que te estudies una maestría por mí, al rato digas me mentiste. Simplemente tú métete, o sea, métete a internet y fíjate cuáles son los salarios y te vas a sorprender, ni siquiera lo vas a creer, pero bueno. Y bueno, ya para concluir, todos estos mitos y realidades del proceso que viví del MBA, quiero decirte que un MBA no asegura tu futuro, no es como que digas, ya estudié un MBA, ya, no está el dinero, denme todo su dinero, yo voy a ser el CEO de todas las mejores compañías. No, a ver, un MBA simplemente te da como un empujoncito a tener mejores oportunidades, pero ya el éxito depende de ti, no de la escuela, no de qué tanto aprendiste en el salón de clases. Obviamente hay personas que no estudiaron un MBA y son súper exitosos, tienen empresas muy grandes que facturan miles de millones de dólares. Y simplemente yo te quiero decir que en mi caso, en mi experiencia, en lo que he vivido, sí te da pues digamos que un empujón bastante alto, ya que hoy en día vivimos en una sociedad que el desplazarte, el tener una movilidad social hacia un nivel socioeconómico más alto es bastante complicado. Ahorita, si no mal recuerdo, el porcentaje de movilidad social o desplazamiento social, o sea, que significa que las posibilidades que tú tienes de subir de categoría social hacia un estrato superior es como del 8%, algo así, es muy bajo. Entonces, pues yo lo relaciono mucho con que muchas universidades de estas solo tienen el 8% de aceptación, ¿no? O sea, como que se me hace muy raro ese número, 8% de aceptación, 8% de porcentaje de movilidad social. Es como, bueno, o sea, algo tiene que ver, algo se relaciona. Y si no, métete a ver muchos de los empresarios más exitosos del mundo, de tu país, de seguro, han estudiado un MBA en los Estados Unidos. Yo me di cuenta de eso porque, como sabes, hace mucho tiempo hacía videos de casos empresariales y me di cuenta que cuando estaba investigando siempre había un factor común que era que las personas más exitosas tenían un MBA en los Estados Unidos y por eso es que yo lo hice, ¿va? No te digo que vaya a ser exitoso, ojalá que sí, pero pues bueno, ya lo veremos en un par de años. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides darle like a este video para que me motives a seguir grabando. También suscríbete al canal, me ayudas mucho. Y si le das a la campanita, cada vez que suba video te va a aparecer, ¿va? Nos vemos en el siguiente video.